Bueno, nos quedamos en la parte donde nosotros teníamos la parte ya de la vista, acá, dentro del proyecto. Y pues nos falta hacer el código, la conexión a la base de datos y todo. Para poder ordenar un poquito más el código, vamos a crear un proyecto solamente para contener las clases. Si se dan cuenta, como les dije casi en inicio del video, del primer video, Visual Studio maneja soluciones. Soluciones, cada solución tiene distintos proyectos. En este caso es un proyecto para vistas en la web. Es decir, es un proyecto de .NET Framework de ASP, es decir, para un conjunto de aplicaciones web. Pero si nosotros quisiéramos tener un proyecto solo para las clases, para no entremezclarlo acá, si nosotros quisiéramos, podríamos agregar la clase acá. Por ejemplo, podríamos venir acá y decir agregar un nuevo elemento. Nos vamos acá donde dice código y agregamos una clase, ¿verdad? Y podríamos trabajar la clase acá dentro del mismo proyecto, no habría problema. Muchos lo que hacen es que crean una carpeta acá, por ejemplo, una carpeta, le ponen modelo y aquí arman su modelo vista controlador, ¿verdad? Y aquí arman y aquí colocan las clases y lo van trabajando ahí. Está re bien, lo podemos hacer así, no hay ningún problema. Yo se lo voy a enseñar de esta forma solo para que miren otro tipo de arquitectura y tal vez el código está como que más ordenado. Esto es más sencillo, ¿verdad? Creamos aquí la carpeta y dentro de la carpeta metemos la clase, que es como lo hacen todos. Inclusive .NET 6 así lo hace, ¿verdad? Pero digamos que no lo queremos hacer así. Queremos hacerlo de la forma que yo les estoy diciendo. Entonces, dentro de esta solución, vamos a meter otro proyecto que van a ser solamente para las clases. Acá miren, no en el donde dice proyecto, sino que aquí donde la solución, inclusive miren, aquí dice proyecto 1 de 1, porque solamente hay un proyecto. Entonces, aquí dentro de la solución vamos a agregar un proyecto. Clic derecho sobre la solución, ¿verdad? Agregar nuevo proyecto, miren. Y acá vamos a buscar los proyectos de bibliotecas de clases. Bibliotecas de clases. Pero hay varias. Hay bibliotecas de clases para .NET, para .NET estándar. El .NET es básicamente el .NET 6. Pero el que nosotros estamos utilizando es el .NET Frame. Este de acá. Hay para Razor, hay para Core, hay para varias bibliotecas de clases. Pero el que nosotros vamos a utilizar es este, bibliotecas de clases de .NET Frame. Este, ¿ve? Y obviamente en el lenguaje C#, ¿verdad? Porque dentro de un proyecto podemos poner bibliotecas de clases de distintos lenguajes. Entonces le damos clic acá y siguiente. Y nos pide el nombre. Le podemos poner clases simplemente o le podemos poner modelo. Ahorita no estamos utilizando un modelo vista controlador, pero lo vamos a hacer así solamente en forma de ejemplo, ¿verdad? Y agregamos acá y automáticamente nos crea una clase por default. Esta clase le vamos a colocar de nombre empleado, que va a contener todos los objetos de nuestra clase empleado. Miren, aquí nos crea por default y se dan cuenta que ya hay dos proyectos, ¿ve? El proyecto en sí de la vista y el proyecto del modelo. O sea, aquí dentro de la solución, si nos vamos a las propiedades, le podemos decir con qué proyecto inicia. En este caso, le vamos a decir que siempre inicie con el proyecto de web. Así cuando ustedes están ejecutando, siempre le va a ejecutar en el proyecto donde está la web, ¿verdad? Entonces le damos acá y ahí estamos. Entonces, así cuando nosotros digamos que estamos acá y corremos el aplicativo, siempre lo va a correr en el entorno del proyecto web. Si no, a veces les da error y dicen que eso no tiene un proyecto principal y les da ese tipo de errorcitos, ¿no? Entonces, para poder evitar eso, hacemos esa pequeña configuración. Ahora, lo que queremos nosotros hacer es conectar el proyecto con MySQL, ¿verdad? Eso es lo que nosotros deseamos hacer. Entonces, nos vamos a enfocar toda la lógica acá, en el modelo.
Lo primero que tenemos que hacer es agregar un par de referencias. Vamos a agregar una referencia que nos sirve para para poder conectar con MySQL. Para los que ya han trabajado otro tipo de aplicativos, sabrán que cuando se conectan proyectos como es MySQL, tienen que tener algún tipo de conector. Cuando ustedes instalaron el MySQL Workbench, por defecto ya les instaló el conector para poder trabajar con MySQL. ¿Cuál es? Acá en referencias se agregan todas las DDLs. Para los que han trabajado en Java se utilizan con .jar. Aquí son DDLs, dado que son de .NET Framework, ¿verdad? Son de Microsoft, son de Windows. Entonces, si queremos agregar algún componente que nos va a poder ayudar a trabajar de una forma más rápida, por ejemplo, un sistema de reportería, una opción para exportar a Excel, lo hacemos acá, lo agregamos en referencias del modelo. Le damos clic acá, agregar referencias, y aquí dentro de ensamblador, aquí dentro del framework, no, en extensiones, perdón, vamos y buscamos MySQL y nos aparece ¿ve? Porque esta es la versión del MySQL que yo tengo instalado. ¿Qué pasa si al buscar acá en extensiones y yo filtrar por MySQL no me aparece nada? Entonces yo tendría que agregarlo. ¿Cómo lo agrego? Le doy clic derecho acá, administrador de paquetes de Nubet, y acá en instalados no, sino que le damos aquí en examinar, y acá lo que va a hacer es que nos va a buscar en la web y buscamos el que diga MySQL. Y aquí nos aparece, obviamente, el más reciente, ¿verdad? Que es el .30, pero ustedes podrían venir acá e instalar el que ustedes quieren. ¿Cómo lo instalan? Le dan clic acá o le dan aquí instalar. Y solo se verifican que es de Oracle, ¿verdad? Porque recordemos que Oracle compró MySQL hace muchísimo tiempo. Y si se dan cuenta, aquí están las URL del proyecto. Entonces, y si no quieren hacer esto, ¿qué otra forma hay? Lo pueden buscar en internet, escriben MySQL Workbench conector y se van acá, y la conexión que ustedes necesitan es con NET. Estas son las conexiones de Visual Studio como tal. Le dan aquí en descargas y lo instalan, ¿verdad? Como si fuera un instalador normal, o buscan la versión que corresponde a su base de datos. Aunque realmente este es el conector, pueden utilizar la última versión, no habría como que mucho problema. Le dan descargar, instalar y listo. Lo importante es que les aparece aquí el de MySQL. Ahora sí vamos a agregar referencia, extensiones, y buscamos aquí MySQL. MySQL Data es el que vamos a utilizar. Aceptar y listo. Ya con eso ya podemos utilizar esta DLL para establecer conexión con la base de datos. Ahora vamos a crear una clase acá dentro del modelo siempre, que nos va a servir para establecer la conexión. Y vamos aquí a elementos, código, clase, y le vamos a escribir conexión BD, base de datos. Ahí está. Y ya nos crea aquí la conexión. Voy a cerrar todas las pestañas solo para que no nos perdamos en dónde estamos, ¿verdad? Entonces, acá venimos y ya tenemos aquí nuestra conexión y ya tenemos acá. Nítido. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es, pues, esta por default le pone internal class, pero nosotros la queremos pública. Entonces va a ser public class. Nítido. ¿Por qué? Porque me va a servir para hacer conexión con este otro proyecto. Entonces la tengo que convertir en una clase pública. Lo primero que vamos a hacer acá es utilizar nuestro conector. Vamos a utilizar dos. El que es propio para los datos, que es el system.data, porque nos va a servir para otras cosas. Y el que es propio de MySQL, que es el que acabamos de agregar, que en este caso sería mysql.data.mysql client, que es el cliente, es el que nos va a servir para establecer conexión. Después de eso, obviamente vamos a crear nuestra cadena de conexión, que es lo primero que vamos a hacer.
Acá lo vamos a hacer con atributos públicos, public string. Bueno, le podemos crear aquí el nombre que nosotros, cadena, vamos a poner. Cadena va a ser igual. Server. El server va a ser el localhost, como hemos hecho en los anteriores. Recordemos que lo que queremos hacer ahorita es colocar los datos que están en nuestra cadena de conexión. Voy a abrir un ratito el MySQL Workbench para que ustedes vayan viendo. Lo que queremos hacer es establecer conexión con la misma que hemos hecho en los demás ejemplos, ¿verdad? Entonces acá nuestro server es localhost. Y de ahí vamos con la base de datos, que sería database. ¿Qué base de datos es la que estamos utilizando? Vamos a poner punto y coma aquí al final. Recordemos que estamos estableciendo conexión con esta, ¿verdad? Entonces, la base de datos que estamos utilizando por default es la de DB Empresa. Con sus tablas, en este caso, vamos a establecer conexión con la tabla empleados, ¿verdad? Aquí están los campos de la tabla empleados y vamos a establecer conexión con la tabla puestos, ¿verdad? Aquí venimos y aquí están los campos de la tabla puestos con estos dos campos y la tabla empleados con estos campos de acá abajo. Entonces lo que queremos establecer conexión es con DB Empresa. Entonces, base de datos solamente le pueden poner DB, también sirve. Ahora, user. ¿Qué user estamos utilizando? En este caso, estamos utilizando este de acá, ¿verdad? Pueden utilizar el root, no hay ningún problema. Este es el que he creado y que utilizamos en los videos anteriores. Podemos utilizar user o podemos utilizar root, el que a ustedes más les parezca. Yo en este caso, por cuestiones del ejemplo, voy a utilizar el de user. Va. Ahora venimos y solamente nos falta el password. Y el password que le habíamos agregado en los ejemplos, era Presa13. Nítidos, ahí estamos. Entonces, voy a ocultar esto un momento, solamente para que se mire un poquito más acá a lo largo del código. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya con esto ya tenemos nuestra cadena de conexión. Ahora necesitamos dos variables, las cuales tienen que ser públicas. Esta, que sería el public MySQL connection, que es este de acá, que le vamos a decir conectar, ¿verdad? Conectar, o el nombre que ustedes quieran, cn, lo vamos a instanciar, va a ser igual a new y esta misma clase, ¿verdad? Solamente estamos instanciando el objeto. Ahora en C# ya pueden instanciar de una forma más sencilla, pero yo lo hago de la forma típica, ¿verdad? La forma tradicional. Entonces venimos acá y MySQL data, MySQL data adapter, vamos a tener el adaptador y este adaptador. Va. Y acá va a ser como que bien sencillo poder establecer la conexión con la base de datos. Bueno, realmente solo necesitamos estas dos variables. Este no lo vamos a utilizar. No recuerdo por qué lo puse aquí. Me imagino que lo vamos a utilizar para más adelante. Entonces, ahorita solamente vamos a hacer los dos métodos. Solamente necesitamos estos dos elementos y establecer conexión a la base de datos. Entonces vamos a crear un método que se llama public. Como va a ser un método, es un void, ¿verdad? No retorna nada.
y le vamos a colocar abrir conexión. Y vamos a declarar un string. Bueno, podemos instanciar de una vez. Podemos venir y decir conectar va a ser igual a MySQL connection, que es este tipo, ¿verdad? Conectar va a ser igual a new MySQL connection. Aquí ya lo teníamos como que instanciado, pero lo podemos instanciar acá abajo nuevamente, ¿verdad? O simplemente lo declaramos aquí global y no lo instanciamos acá. Lo podemos utilizar de esta forma. Perdón. Entonces solo lo voy a declarar acá y lo estoy instanciando acá. Va. Ahora lo único que tenemos que hacer es decir que conectar punto connection string, perdón, conectar punto connection string va a ser igual a cadena, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces te estoy diciendo que la cadena de conexión va a ser igual a lo que yo agrego en esta variable de acá. Entonces, después de esto, lo único que tenemos que hacer es conectar punto open. Ahí estamos. Y ya con eso establecemos una conexión a la base de datos. ¿Cómo podemos hacer para mostrar en consola y ver realmente si se está abriendo la conexión a la base de datos? Vamos aquí, system diagnostic punto debug punto writeline. Y acá le vamos a colocar conexión exitosa. Pero ¿qué pasa si no establecemos conexión? Vamos a hacer un try and catch, ¿verdad? Acá, try. Y acá pues vamos a meter todo esto. Y después del try, obviamente, su catch, ¿verdad? Y acá nos falta la llave. Y acá lo mismo, ¿verdad? Si no entablamos conexión, vamos a mostrar aquí x.message. Y listo. Bueno, ahora miremos si estamos estableciendo conexión a la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Sí, y de una vez vamos a crear el método para cerrar conexión. Acá venimos y... Bueno, primero observemos si entablamos conexión a la base de datos. ¿Cómo sabemos si vamos a establecer conexión a la base de datos? Venimos acá y nos vamos al formulario. Acá sería al de empleados, miren. Y acá dentro del botón aceptar, voy a mandar a llamar. Aquí dentro del botón crear, le doy doble clic, miren, al botón crear. Y me manda aquí el código de C#. Los formularios tienen tres archivos. Este ASPX es donde está el código de la vista. Y el código de C#, vamos a fijar esto ahorita, está dentro del que dice .aspx.cs. Acá está el código que se utiliza para C#. Y este design es donde se crea el código de los controles que se arrastran acá. Entonces, cuando nosotros queremos crear un evento en un botón y le damos doble clic, lo que hace es que nos redirige a esto, miren. Y acá nos crea el evento. Nombre del botón, el evento clic. Obviamente también pueden ver los eventos en las propiedades del botón, ¿verdad? Aquí en la sección de eventos, aquí está el evento clic. Entonces le dan clic y ya les va a este archivo, ¿verdad?
que como les digo es el que está acá, es el segundo. El que tiene la extensión CS quiere decir, mire, aquí está el código C# de su página en ASPX, porque recordemos que aquí se manejan dos lenguajes en realidad. El lenguaje ASPX, que es la parte de la vista, y el lenguaje de C#, que es la parte del backend, ¿verdad? El frontend es el ASPX y el backend es el C#. Entonces, esta separación es bien importante y muchos se confunden cuando están programando en este tipo de lenguajes. A diferencia de, por ejemplo, en Java, que se incrusta dentro del ASPX, dentro del JSP, el código Java, aquí no. Aquí maneja su propio archivo por aparte, entonces es mucho más ordenado. Va. Pero ahora hay un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente que estamos teniendo acá es que el modelo está en este proyecto y la vista está en este proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para poder referenciar? Porque digamos, si yo vengo acá e indico, por ejemplo, acá dentro de la vista que quiero utilizar, que por ejemplo, yo acá quiero utilizar el formulario de empleado, realmente no me lo va a reconocer como tal. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no me lo va a reconocer? Porque está en proyectos distintos. Entonces tenemos que encontrar la forma de unir esos dos proyectos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos unir esos dos proyectos, yo vengo acá y declaro, por ejemplo, aquí dentro del botón, ¿verdad? Voy a instanciar esta clase. Esa clase se llama empleado. Miren, no me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada en esta solución? Porque no están vinculados. ¿Cómo los vinculo? Este proyecto de acá, si nosotros generamos toda la solución, compilar solución, lo que hace esta biblioteca de clases es que nos genera una DDL con todo el código que está acá, con todas las clases. Entonces, esta DDL la tenemos que referenciar acá. ¿Cómo la referenciamos? Acá por medio de referencias. Acá miren, en el proyecto, pero ya en el web, nos vamos aquí a referencias y le damos clic derecho, agregar referencia. Y nos vamos aquí a la sección donde dice proyectos. Miren, y aquí está la del modelo. Le damos clic ahí, le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que hace? Crea una DLL con el modelo. Ahora que yo ya hice eso, venimos acá y buscamos la clase, miren, y ya aparece, ¿verdad? Ya nos indica que está dentro del modelo. Entonces ahí ya la podemos utilizar. Empleado, forma, empleado. Nítido. Ahí la podemos instanciar una vez. Pero no estamos utilizando empleado, ¿verdad? Sino lo que estamos utilizando es conexión BD. Conexión DB va a ser igual a CN igual new conexión BD. Ahí estamos. Entonces cn.abrir conexión. Entonces al momento de darle clic en el botón nos tendría que decir o conexión exitosa o nos tendría que tirar algún error, ¿verdad? Vamos a ver cuál de las dos es la que dice. Acá vengo y le doy aquí en crear. Obviamente aquí no aparece nada porque no lo estoy mostrando aquí en pantalla, sino que lo estoy mostrando aquí, miren. Entonces justo aquí dice conexión exitosa, ¿verdad? Que es lo que yo le puse acá. Vamos a ver si es cierto. Vamos a detener aquí el proyecto y le vamos a colocar un nombre que no existe a la base de datos. Y miremos qué es lo que pasa ahora. Entonces venimos acá y le vamos a dar acá. Y miremos qué es lo que nos tira. Miren, y nos tira ya un error, ¿ve? Excepción producida, MySQL exception, y nos dice que no reconoce la base de datos, ¿verdad? Que la base de datos es desconocida. ¿Por qué? Porque nosotros aquí le cambiamos. Si ustedes no quieren detener el proyecto, lo pueden pausar también. Y no es empresa, sino que empresa. Guardan los cambios y solamente le dan continuar nuevamente para no tener que detener el proyecto, ¿verdad? Esto se hace muy comúnmente. Entonces miren acá y ahora sí ya me dice conexión exitosa nuevamente. Entonces ahí está. Ahorita lo voy a detener. Va.
Acá quiero hacer el método de cerrar conexión, porque por lo regular cuando se abre conexión también se tiene que cerrar la conexión a la base de datos. Entonces, derivado de esto, yo acá voy a venir y voy a crear un método que va a servir para poder cerrar conexión a la base de datos. Public void cerrar conexión. Ahí está. Y igual, ¿verdad? Su try y su catch. Se lo voy a agregar acá. Y así, perdón. Try, catch. Y obviamente aquí no necesito esto, ¿no? Entonces, cerrar conexión. ¿Cómo cierro la conexión a la base de datos? Primero voy a validar si existe una conexión como tal a la base de datos. Entonces, vengo acá y voy a indicar que conectar punto state va a ser igual a connection state, es decir, vamos a venir y vamos a validar que el estado de la conexión sea abierta, ¿verdad? Open. Ah, sí, aquí le puse solamente un igual, va a tener que ser dos iguales. Y obviamente acá, si la conexión está abierta, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a cerrar, ¿verdad? Conectar punto close. Solo que yo aquí estoy cometiendo un error, ¿va? Estoy declarando mi variable global y la estoy instanciando. Probemos a ver si lo estoy haciendo bien. Ah, sí, no. Acá creo que por esto lo había hecho al inicio, sí, perdón. Entonces, para que pueda mantener la variable la conexión, todo lo tengo que instanciar desde el inicio. Y ya no lo tendría que instanciar acá. Entonces, acá en el ASPX, vamos a abrir conexión y vamos a cerrar conexión. Ahí estamos. Ahora sí vamos a ver si realmente lo está haciendo como corresponde. Entonces vengo acá, le doy aquí en crear y visualizo. Conexión exitosa, cerrar conexión. Ahí está haciendo justo lo que quiero, ¿eh? Abre la conexión, cierra la conexión. Abre la conexión, cierra la conexión. Le doy clic otra vez. Ahí está. Abre conexión, cierra conexión. Es justo lo que necesito. Recordémonos que saber cuáles son el manejo de las variables globales y locales es importante, ¿no? Porque vamos, aquí yo al inicio lo había instanciado acá, pero aquí de una vez se pierde la instancia de la variable. Entonces por eso lo tenía que instanciar globalmente y de ahí abrir y cerrar la instancia según lo vaya necesitando, porque todo se controla por medio de la variable conectar. Entonces ya con esto ya hicimos la conexión a la base de datos. Entonces ahorita vamos a hacer todo lo que corresponde a hacer el CRUD completo de la base de datos, ¿verdad? Gracias.